Hare Krishna, queridos devotos, devotas, muy buenos días. Continuamos con la lectura del Srimad Bhagavatam, canto 10, capítulo 1, texto 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pitamaha me samade Narang Jajair Devavrata Yatirastais Timingilai Duratyayang Kauravasainya Sangarang Kritwataram Bhakshapadang Ismayat Prava A bordo de la nave de los pies de lotos de Krishna, mi abuelo Arjuna logró cruzar con otros el océano del campo de batalla de Kurukshetra, donde generales como Bhismadeva eran como grandes peces que podrían habérselos tragados sin ningún esfuerzo. Por la misericordia del Señor Krishna, mis abuelos cruzaron ese océano que era muy difícil de atravesar, como si pasasen sobre la huella de un ternero. Cuando mi madre se entregó a los pies de lotos del Señor Krishna, el Señor, empuñando el chakra Sudarshana, entró en su vientre y salvó mi cuerpo, el cuerpo del último descendiente que les quedaba a los Kurus y los Pándavas, y que estaba a punto de ser destruido por la abrasadora arma de Aswatthama. El Señor Sri Krishna, que por su propia potencia se manifiesta en las formas del tiempo eterno, es decir, como Paramatma y como Virat Rupa, dentro y fuera de todos los seres vivos corporificados, dio a todos la liberación, bien en la forma de la muerte cruel o bien en la forma de vida. Por favor, ilumíname explicándome sus trascendentales características. Significado por Srila Prabhupada aquí. Como se explica en el Srimad Bhagavatam 10.14.58. Para quien ha subido al barco de los pies de lotos del Señor, que es el refugio de la manifestación cósmica y es famoso con el nombre de Murari, el enemigo del demonio Mura. El océano del mundo material es como el agua que cabe en la huella de un ternero. Su objetivo es Parampadam, Vaikunta, el lugar donde no hay miserias materiales y no el lugar en que hay un peligro a cada paso. Quien se refugia en los pies de lotos del Señor Krishna recibe inmediatamente la protección del Señor. Aham tan sarva papebhyo moksha jisyami masuchaha. Es la promesa del Señor en el Bhagavad Gita 18.66. Yo te liberaré de toda reacción pecaminosa, no temas. Quien se refugia en el Señor Krishna alcanza la protección más segura. Los Pándavas, por ejemplo, se refugiaron en los pies de lotos de Krishna y todos ellos gozaron de plena seguridad en el campo de batalla de Kurukshetra. Por esa razón, Parikshit Maharaj se sentía moralmente obligado a pensar en Krishna en los últimos días de su vida. Ese es el resultado ideal del cultivo de conciencia de Krishna. Ante Narayana Smriti. Si en el momento de la muerte podemos recordar a Krishna, nuestra vida habrá alcanzado el éxito. Parikshit Maharaj se sentía tan endeudado con Krishna que, con gran inteligencia, decidió pensar constantemente en él durante los últimos días de su vida. Krishna había salvado a los Pándavas, los abuelos de Maharaj Parikshit, en el campo de batalla de Kurukshetra,
y había salvado también al propio Maharaj Parikshit del Brahmastra de Aswatthama. Krishna actuó como el amigo y deidad adorable de la familia Pándava. Además, y aparte de su contacto personal con los Pándavas, Krishna es la superalma de todas las entidades vivientes y concede la liberación a todos, incluso a los que no son devotos puros. Kansa, por ejemplo, no tenía nada de devoto, pero Krishna, después de matarle, le dio la salvación. Ser consciente de Krishna es bueno para todos, devotos puros y no devotos. Esa es la gloria de la conciencia de Krishna, quien, teniendo esto en cuenta, dejaría de refugiarse en los pies de lotos de Krishna. Este verso explica que Krishna es Maya Manusya, porque desciende en forma de ser humano. Él no viene porque está obligado a hacerlo, como los karmis o los seres vivos en general, sino que desciende en virtud de su propia energía interna. Sambhavami Atmamaya, solo para mostrar su favor a las caídas almas condicionadas. Krishna siempre está situado en su posición original, Sachit Ananda Vigraha, y todo el que le ofrece servicio también se sitúa en su identidad espiritual original, Swarupena Vyavastiti. Esa es la perfección más elevada de la vida humana. Mi querido Sukadeva Goswami, has explicado ya que Sankarsana, que pertenece a la segunda expansión cuádruple, advino en la forma de Balarama, el hijo de Rohini. Pero explícame, por favor, ¿cómo es posible que tuviese primero en el vientre de Devaki y después en el de Rohini, si no fue trasladado de un cuerpo al otro? Significado por Srila Prabhupada aquí. Esta pregunta está hecha con la intención particular de entender a Balarama, que es Sankarsana en persona. Balarama es el bien conocido hijo de Rohini, pero también se sabe que era hijo de Devaki. Parikshit Maharaj quería entender este misterio. ¿Cómo podía Balarama ser hijo de Devaki y de Rohini a la vez? ¿Cuál fue la razón de que Krishna, la suprema personalidad de Dios, dejase la casa de su padre Vasudeva y fuese a la casa de Nanda en Brindavan? Es que, ¿en qué parte de Brindavan vivió con sus familiares el Señor, el amo de la dinastía Yadu? Significado por Srila Prabhupada. Estas preguntas se refieren al itinerario de Krishna inmediatamente después de nacer en la casa de Vasudeva. En Mathura, Krishna se trasladó a Gokula a la otra orilla del Yamuna, y al poco tiempo se mudó con sus padres y familiares a Nandagram. En Brindavan, Maharaj Parikshit Maharaj Parikshit también estaba muy deseoso de escuchar acerca de las actividades de Krishna en Brindavan. Todo este canto del Srimad Bhagavatam habla de sus actividades en Brindavan y en Dwarka. Los primeros 40 capítulos narran las actividades de Krishna en Brindavan y los 50 siguientes las actividades de Krishna en Dwarka. Maharaj Parikshit, para satisfacer su deseo de escuchar acerca de Krishna, pidió a Sukadeva Goswami que le narrase esas actividades con todo detalle. El Señor Krishna vivió en Brindavan y en Mathura. ¿Qué hizo en esos lugares? ¿Por qué mató a Kansa, el hermano de su madre? Eso no se aprueba en absoluto en los Shastras. Significado por Srila Prabhupada. Un tío materno
un hermano de la madre, está al mismo nivel que el padre. Si un tío materno no tiene hijos, su heredero legal será su sobrino. ¿Por qué razón entonces mató Krishna con sus propias manos a Kansa, el hermano de su madre? Maharaj Parikshit sentía mucha curiosidad en relación con esto. Krishna, la suprema personalidad de Dios, no tiene cuerpo material, pero adviene en forma de ser humano. ¿Durante cuántos años vivió con los descendientes de Vrishni? ¿Con cuántas esposas se casó? ¿Y por cuántos años vivió en Dwarka? Significado por Srila Prabhupada. Hay muchos pasajes en los que se dice que la suprema personalidad de Dios es Satchit Ananda Vigraha, es decir, que posee un cuerpo espiritual y bienaventurado. Su aspecto físico es Narakriti, es decir, exactamente igual al de los seres humanos. Las palabras Manushan Asritya de este verso, que indican que él adopta un cuerpo exactamente como el de los hombres, confirman la misma idea. En todas partes se confirma que Krishna no es Nirakara, sin forma. Él tiene forma y esa forma es exactamente como la del ser humano. De ello no hay la menor duda. Oh gran sabio, que lo sabes todo acerca de Krishna. Tengo plena fe y estoy muy deseoso de escuchar las actividades de Krishna. Por favor, responde con todo detalle a mis preguntas y explícame también las cosas que no he sabido preguntar. Debido al voto que he hecho en el umbral de la muerte, he dejado incluso de beber agua. Sin embargo, como estoy bebiendo el néctar de los temas de Krishna que fluye de la boca del loto de tu señoría, ni siquiera el hambre y la sed, que tan difíciles son de soportar, representan un obstáculo para mí. Significado por Srila Prabhupada. Maharaj Parikshit iba a tener que afrontar su muerte en un plazo de 7 días, de modo que dejó de comer y beber por completo. Como ser humano, no cabe duda de que sentía el hambre y la sed, por lo que Sukadeva Goswami podría haber deseado interrumpir la narración de los trascendentales temas de Krishna, pero Maharaj Parikshit, a pesar de su ayuno, no sentía la menor fatiga. El hambre y la sed debidas a mi ayuno, dijo, no me molestan. Cierto día, agobiado por la sed, fui al ashram de Samika Muni y a beber agua, pero el Muni no me atendió. Yo entonces le dejé una serpiente muerta sobre los hombros y debido a ello su hijo, un niño brahmana, me maldijo. Ahora, sin embargo, me encuentro perfectamente. El hambre y la sed no me molestan lo más mínimo. Esto indica que el hambre y la sed pueden molestarnos mientras nos hallamos en el plano material, pero en el plano espiritual la fatiga no existe. El mundo entero sufre de sed espiritual. Todo ser vivo es Brahman, alma espiritual, y necesita alimento espiritual para satisfacer su hambre y su sed. Sin embargo, por desdicha, el mundo no es en absoluto consciente del néctar de Krishna Katha. Por esa razón, el movimiento para la conciencia de Krishna es una bendición para los filósofos.
los estudiosos de la religión y la gente en general, ciertamente el encanto y el atractivo de Krishna y del Krishna Katha son muy grandes. La verdad absoluta recibe por ello el nombre de Krishna, el más atractivo. La palabra Amrita es también una importante referencia a la luna, y la palabra Ambuya significa flor de loto. La placentera luz de la luna y la agradable fragancia de la flor de loto se combinan para llenar de placer a todo el que escuche Krishna Katha de labios de Sukadeva Goswami, dicen los Shastras. Prahlad Maharaj contestó: las personas demasiado adictas al materialismo, como no pueden controlar sus sentidos, avanzan a una vida infernal y mastican repetidas veces lo que ya antes ha sido masticado. Su atracción por Krishna nunca despierta, ni con los consejos de otro, ni con sus propios esfuerzos, ni con una combinación de ambos. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 5, texto 30. En la actualidad, toda la sociedad humana se empeña en la tarea de masticar lo ya masticado, puna puna charvita charvananam. La gente está dispuesta a padecer en el ciclo de Mrityu Sansara Varmani, es decir, a nacer en una forma corporal, morir, recibir otra forma corporal y morir de nuevo. Para acabar con ese ciclo de nacimientos y muertes, es absolutamente necesario el proceso de conciencia de Krishna, Krishna Katha. Sin embargo, para saborear el néctar de Krishna Katha, que pone punto final a todas las fatigas materiales, y para disfrutar de la vida bienaventurada de la existencia trascendental, es imprescindible escuchar Krishna Katha de labios de un alma iluminada como Sukadeva Goswami. En relación con el movimiento para la conciencia de Krishna, vemos que en la práctica aquellos que han saboreado el néctar de Krishna Katha pierden todos los deseos materiales, mientras que los que no pueden entender ni a Krishna ni el Krishna Katha consideran que la vida consciente de Krishna es un lavado de cerebro y un control de la mente. Mientras los devotos disfrutan de bienaventuranza espiritual, los no devotos se sorprenden de que los devotos hayan olvidado todos los anhelos materiales. Sutta Goswami dijo: oh hijo de Brigu, Shaunaka Rishi, después de escuchar las piadosas preguntas de Maharaj Parikshit, Sukadeva Goswami, el muy respetable devoto, el hijo de Vyasadeva, dio las gracias al rey con gran respeto y acto seguido comenzó a exponer los temas relacionados con Krishna, que son el remedio para todos los sufrimientos de esta era de Kali, significado por Srila Prabhupada. Las palabras Krishna Charitam Kali Kama Saknam de este verso indican que las actividades del Señor son, sin duda alguna, la principal manera para todas las miserias, especialmente en la era de Kali. En Kali Yuga, la vida es muy corta y la gente no cultiva el conocimiento espiritual. Y si alguien siente un mínimo interés por el cultivo espiritual, hay muchos swamis y yogis falsos que le descarrían, sin orientarle hacia el Krishna Katha. Por esa razón, la mayoría de las personas
son desdichadas y viven perturbadas por infinidad de calamidades. Narada Muni pidió a Srila Vyasadeva que redactase el Srimad Bhagavatam y este así lo hizo a fin de aliviar los sufrimientos de la gente en esta era. Kalilam Sagnamam. El movimiento para la conciencia de Krishna se esfuerza sinceramente por iluminar a la población por medio de los temas del Srimad Bhagavatam. El mensaje del Srimad Bhagavatam y de la Bhagavad Gita está siendo aceptado en todo el mundo y en todas las esferas sociales, especialmente en los círculos de personas avanzadas y cultas. Este verso califica a Srila Sukadeva Goswami con las palabras Bhagavata Praladana, mientras que el calificativo de Maharaj Pariksit es Vishnu Ratan. Ambos calificativos tienen el mismo significado. Maharaj Pariksit era un gran devoto de Krishna y Sukadeva Goswami también era un gran santo y gran devoto de Krishna. Al reunirse para hablar y escuchar Krishna Katha, proporcionan un gran alivio al sufrimiento de la humanidad. Los sufrimientos materiales de la entidad viviente son algo superfluo, que no pueden mitigarse directamente con el proceso vinculante del servicio devocional. Los sufrimientos materiales de la entidad viviente son algo superfluo que puede mitigarse directamente con el proceso vinculante del servicio devocional. Por la gran mayoría de gente ignora, pero la gran mayoría de gente ignora eso, y por ello el erudito Vyasadeva compiló esta escritura védica, el Srimad Bhagavatam, que está relacionado con la verdad suprema, Bhagavatam 1.7.6. La gente común no es consciente de que el mensaje del Srimad Bhagavatam puede dar a toda la sociedad humana alivio de los sufrimientos de Kali Yuga. Kali Kala Masa Nan. Sri Sukadeva Goswami dijo: oh Majestad, el mejor de los reyes santos, ¿cómo sientes una gran atracción por los temas que tratan de Vasudeva? No cabe duda de que tu inteligencia está firmemente establecida en la comprensión espiritual, que es el único objetivo verdadero para la humanidad. Esa atracción nunca cesa y por ello es ciertamente sublime. Significado por Srila Prabhupada aquí. Para los Rajarsis, los jefes ejecutivos del gobierno, el Kshatriya, el Krishna Katha es obligatorio. Para los Rajarsis, los jefes ejecutivos del gobierno, el Krishna Katha es obligatorio. Así lo menciona también el Bhagavad Gita, Iman Rajar Sayo Vidu. Por desgracia, en esta era, el poder ejecutivo está cayendo en manos de hombres de tercera y de cuarta clase, que carecen de comprensión espiritual, con lo cual la sociedad se está degradando rápidamente. Los jefes ejecutivos del gobierno deben comprender los temas de Krishna Katha, pues de lo contrario, ¿cómo podrá la gente ser feliz y liberarse de los sufrimientos de la vida materialista? Cuando alguien ha fijado su mente en el cultivo de conciencia de Krishna, debe entenderse que esa persona posee una inteligencia muy aguda en lo que se refiere a la comprensión del valor de la vida. Maharaj Pariksit era Rajarsi Saptama, el mejor de todos los reyes santos, y Sukadeva Goswami era Muni Saptama.
el mejor de los munis. Ambos eran elevados debido a la atracción que compartían por el Krishna Katha. El siguiente verso explicará con gran claridad la elevada posición del orador y del oyente. El Krishna Katha es tan recomendante, el Krishna Katha es tan reconfortante que Maharaj Pariksit se olvidó de todo lo material, ni siquiera recordaba su propio bienestar en relación con el alimento y la bebida. Ese ejemplo nos indica que el movimiento para la conciencia de Krishna debe propagarse por todo el mundo, de manera que tanto el orador como quienes escuchan se elevan al plano trascendental y vayan de regreso al hogar de vuelta a Dios. El Ganges, que emana del dedo del pie del Señor Vishnu, purifica los tres mundos, los sistemas planetarios superiores, medios e inferior. Del mismo modo, las preguntas acerca de los pasatiempos y características del Señor Vasudeva Krishna purifican a tres clases de hombres: al que habla o predica, al que pregunta y a toda la gente que escucha. Significado por Srila Prabhupada. Tatma Gurum Prapadyata Jigyasu Shreya Uttama. Srimad Bhagavatam 11.3.21. Quien siente interés por entender los temas trascendentales y los considera el objetivo de la vida, debe acudir al maestro espiritual genuino. Tatma Gurum Prapadyata. Debe someterse a ese guru que puede proporcionarle la información correcta acerca de Krishna. Maharaj Pariksit se ha sometido a la persona idónea, Sukadeva Goswami, para recibir iluminación en Vasudeva Katha. Vasudeva es la personalidad de Dios original, cuyas actividades espirituales son ilimitadas. El Srimad Bhagavatam es un registro de dichas actividades y la Bhagavad Gita recoge las palabras habladas personalmente por Vasudeva. Así pues, el movimiento para la conciencia de Krishna está lleno de Vasudeva Katha, y todo el que escuche, todo el que se una al movimiento y todo el que predique se purificará. Un día, sintiéndose abrumada por el peso de cientos de miles de falanges militares armadas por demonios vanidosos que se hacían pasar por reyes, Madre Tierra acudió al Señor Brahma. Significado por Srila Prabhupada. Cuando el mundo se resiente del peso innecesario de los grandes dispositivos militares y cuando el poder ejecutivo de los gobiernos está en manos de reyes demoníacos, la suprema personalidad de Dios adviene para aliviarlo de su carga. En el Bhagavad Gita 4.7 el Señor dice: cuando quiera y donde quiera que disminuya la práctica religiosa, oh descendiente de Bharata, y aumente la irreligión de manera predominante, en ese momento desciendo personalmente. Los habitantes de la tierra, cuando se vuelven ateos e impíos, se degradan hasta el nivel de animales como los perros y los cerdos, y entonces lo único que hacen
es ladrarse unos a otros. Eso es Dharma Syaglani, a alejarse del objetivo de la vida. La misión de la vida humana es alcanzar la perfección más elevada del ser consciente de Krishna. Pero cuando la gente es atea y los reyes y presidentes están innecesariamente envanecidos de su poderío militar, lo único que hacen es pelearse y aumentar la fuerza militar de sus países. Por esa razón, hoy en día vemos que todos los países se dedican con afán a fabricar armas atómicas, preparándose para una tercera guerra mundial. Esos preparativos son realmente innecesarios, son el reflejo del orgullo falso de los jefes de Estado. La verdadera función de los jefes ejecutivos es velar por la felicidad de la gente, educando a las diversas secciones de la sociedad en el cultivo de conciencia de Krishna. Chatur Varnyan Maya Sristan Guna Karma Vibhagasa. Bhagavad Gita 4:13. Los líderes deben educar a sus súbditos como brahmanas, kshatriyas, vaisyas y sudras, ocupándoles en sus respectivos deberes prescritos y ayudándoles así a progresar hacia el estado de conciencia de Krishna. Lo que tenemos, en cambio, son bandidos y maleantes que, haciéndose pasar por protectores del pueblo, organizan un sistema de votación y en nombre de la democracia no reparan en medios para hacerse con el poder y explotar a los ciudadanos. En la actualidad vemos de nuevo que los asuras, personas carentes de conciencia de Dios, se están haciendo con el poder ejecutivo en los gobiernos, como sucedió hace muchísimo tiempo. Las naciones del mundo se preocupan de reforzar sus dispositivos militares. En algunos casos gastan el 65% a las recaudaciones del gobierno con estos fines. Pero, ¿por qué se tiene que gastar de esa forma el dinero que tantos sudores cuesta a la gente? Debido a la presente situación mundial, Krishna ha descendido en la forma del movimiento para la conciencia de Krishna. Es algo completamente natural, pues sin el movimiento para la conciencia de Krishna, el mundo no puede ser feliz ni conocer la paz. Hare Krishna, queridos devotos, vamos a parar aquí. Continuaremos el día de mañana con el texto número 18 del capítulo 1 del canto número 10. Hare Krishna, hasta mañana, que tengan un hermoso día.